En esta ocasión para dar continuidad al tercer encuentro interinstitucional y de egresados de la Universidad de Bolonia en Latinoamérica. Saludamos a las autoridades de la mesa principal, la senadora de la Nación, Katia González, señora ministra de la Corte Suprema de Justicia, doctora Carolina Llanes, así como al señor Jorge Alejandro Amaya, coordinador de la Universidad de Bolonia para América Latina. A todos los panelistas, bienvenidos. Muchas gracias por visitar Paraguay y que tengan una buena estadía. Este encuentro está auspiciado y organizan la Corte Suprema de Justicia, Instituto para el Desarrollo Constitucional Argentina, programas jurídicos de especialización, máster y postdoctorado de la Universidad de Bolonia, Italia, y el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Señoras y señores, este evento está siendo transmitido en tiempo real por Senado TV, a través de sus canales oficiales por Facebook Live, YouTube e IPTV Copaco Canal 24, al igual que TV Justicia Paraguay. Continuar con el doctor Miguel Figueroa Vicario, ministro decano de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca, Argentina, especialista en justicia constitucional y derechos humanos de la Universidad de Bolonia. Su intervención se titula El valor del silencio en la Constitución Argentina. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los anfitriones del Paraguay la posibilidad de estar aquí presente, y en especial en la sede democrática plural del Estado, que es el Parlamento. Agradecer en particular, como lo han hecho todos, al doctor Alejandro Amaya, que nos ha enseñado en silencio, pero a fuego, que la construcción de lo colectivo parte siempre de la generosidad. El tema sobre el cual quiero dar algunas ideas es el del silencio en la Constitución, siguiendo básicamente tres ejes: alguna introducción relativa a la separación de los poderes, algo vinculado a las limitaciones convencionales para el valor del silencio del Congreso frente a instrumentos dictados por el Poder Ejecutivo, pero en particular, al final, un caso que para mí es bisagra en la República Argentina, en el control de los decretos por parte del Poder Legislativo, que es el caso Pino Severino. Es una tentación, no lo voy a hacer, pero sería una tentación referirme al decreto 473, publicado en el Boletín Oficial en el día de ayer, que regula unas modificaciones en la Ley de Impuestos a las Ganancias por instrumento del Poder Ejecutivo y remitiendo un proyecto de ley al Congreso, casi como si fuese discrecional para el Ejecutivo una u otra vía, y perdiendo de vista la doctrina de la Corte Nacional en los casos Videoclub Dreams, luego en Sofracor, doctrina del caso SPAC, olvidando la célebre declaración, la Bill of Rights de 1689, que estableció hace más de 300 años que el rey no puede crear ni eliminar impuestos sin intervención del Parlamento. Pero no lo voy a hacer porque sería motivo de otra exposición. Aquel célebre fray Mamerto Esquiú de la provincia de Catamarca supo decir, para terminar con las luchas intestinas en la República de Argentina y tras el fracaso de la Constitución de 1819, de 1826, obedeced, señores, sin sumisión no hay ley. Pero lo que quería decir Fray Mamerto Esquiú es que la sumisión casualmente era a la ley y no a la autoridad. John Adams, a quien se le atribuye la autoría de la Constitución primera escrita en el mundo, de la Constitución de Massachusetts de 1780, supo decir, señores, instauramos un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres. La sujeción es a la ley y allí nace el imperio del derecho, el Estado de Derecho. Pareciera que son principios que perdemos algunas veces de vista. Si no fuera así, el artículo 19 de la Constitución argentina no diría que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de lo que ella no prohíba, sino que diría que nadie está obligado a hacer lo que la autoridad no mande, ni lo que la autoridad prohíba. Entonces entendemos cómo se denaturalizan los principios. La propia Declaración de Derechos de 1789, fruto de la Revolución Francesa, claramente señala que un país que no tenga separación de poderes no tiene constitución.
habría que revisar si la tenemos, pero hay que tener claro que los límites de los poderes son casualmente el desafío de la modernidad. La comisión examinadora de 1860, que estableció la incorporación de Buenos Aires al Virreinato del Río de la Plata, tuvo una frase que para mí es célebre, dijo: los poderes del Estado deben moverse como las esferas siderales. Yo coincido en que la naturaleza nos da ejemplos en el sentido de que la Tierra, la Luna y el Sol se mueven siempre armoniosamente, jamás se chocan, no se embisten, no se empujan, y los poderes del Estado debieran copiar o imitar en cierta medida ese comportamiento de la naturaleza sin invadir las competencias de otros. Saberse mantener dentro de los límites de sus propias competencias es el desafío de los poderes del Estado. Dicho estos principios, y para ingresar un poco a la temática, creo necesario señalar que hay limitaciones convencionales en cuanto que el Pacto San José de Costa Rica ha establecido claramente que en el artículo 2 que debe haber una armonización de las normas internas con la Convención Americana de los Derechos Humanos, y que esa armonización debe seguir no solo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también las opiniones consultivas de ese órgano interamericano. Por ejemplo, en la opinión consultiva 21/14 ha señalado que los estados, cuando hagan control de convencionalidad, lo hagan también sobre las opiniones consultivas. Estas opiniones consultivas, entre tales, la opinión consultiva 6/86 estableció que, a requerimiento del Uruguay, pero resuelto por unanimidad por la Corte Interamericana, que la expresión ley como mecanismo de restricción de derechos que habilita el artículo 30 del Pacto San José no es cualquier ley, sino que está referido a ley formal emanada del Parlamento, y que no puede haber restricción de derechos si no interviene este poder del Estado, el Parlamento. Entonces, que es inválida o no podría restringirse o limitarse los derechos de los ciudadanos por instrumento dictado por el Poder Ejecutivo. Hace salvedad la Corte Interamericana respecto de la posibilidad de que la Constitución habilite la existencia de decretos delegados, y es así como nuestra Constitución sí lo habilita y podría por decreto delegado, pero nunca por decreto de necesidad de urgencia en la medida, y menos aún en materias prohibidas. Sabemos que en la República Argentina siguió la Constitución el modelo español, que estableció 4 materias prohibidas: penal, tributaria, partidos políticos y electoral. Siguiendo el modelo español, que también establece 4 materias prohibidas, en España está prohibido en el artículo 86, restringir derechos por decreto, limitar los principios básicos del Estado, lo que refiere a derecho electoral, y las ciudades autónomas no se puede restringir por instrumentos del Ejecutivo. Pero quiero señalar aquí que lo que ha seguido nuestra Constitución en los lineamientos de la Constitución española, que al respecto es útil e interesante leer el voto del juez Verocci en el caso Petracci, porque hace una síntesis de la evolución y el seguimiento de la Argentina a la doctrina española, ha sido también el seguimiento respecto de la jurisprudencia española, y ahí quiero referirme. La sentencia número 3 del 86 de la Corte del Tribunal Constitucional Español supo señalar que los decretos que podían dictarse de necesidad y de urgencia eran aquellos que abarcaban materias o situaciones que requerían de una solución inmediata, inmediatez tal que no podía ser resuelta por los mecanismos ordinarios de sanción de las leyes. Esa atribución excepcional para solo poder dictar instrumentos legislativos por parte del Ejecutivo en esas condiciones fue la seguida por la Corte Argentina en los célebres casos de Verocci en el año 99, Consumidores Argentinos en el 2010, Asociación Argentina de Compañías de Seguro en el 2015, y recientemente en Verocci, en Pino Severino en el año 2021. Pero nunca había la Corte Argentina seguido el lineamiento del Tribunal Constitucional Español de la sentencia 29/82. Esa sentencia establece para España que la pervivencia de los instrumentos legislativos del Poder Ejecutivo en el tiempo depende de la ratificación del Poder Legislativo. Y es recién aquí en Pino Severino cuando la Corte Argentina sigue ese lineamiento. Pino Severino, se lo cuento en un minuto, es un caso
donde el presidente de la República Argentina, por decreto, intenta, para hacer efectivo el principio de igualdad, que todos los pensionados aporten igual para el sistema de previsión. Existía una ley que era la 20.188 desde abril del 83 que estableció que los pensionados de gendarmería aporten un 8% al sistema de previsión. Luego se dicta otra ley que es la 22.799 que establece que las fuerzas de seguridad aporten el 11% de sus pensiones. Entonces había una asimetría y esta asimetría la resuelve el presidente Menem por decreto, estableciendo un 3% más de aporte para el personal de Gendarmería. Pino Severino, pensionado de Gendarmería, cuestiona esa medida y la Corte tarda en resolver 24 años, en resolver si era válida o no. El trámite judicial se extendió ese lapso y es resuelta recién en el 2021, con una particularidad que es que la ley 26.122, que reguló en el año 2006 los mecanismos de ratificación de la Comisión Bicameral, nada dijo respecto de qué debía acontecer con los decretos dictados anteriormente a la sanción de esa ley. Sí. No dijo nada. A mi modo de ver, debía seguir el criterio de la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional, que estableció que, respecto de los decretos delegados dictados antes, había un plazo de 5 años y que si vencía ese plazo caducaban. A mi modo de ver, debía ser ese el criterio. Pero la cuestión es que, de una u otra forma, no se había ratificado por parte del Congreso ese decreto, y es entonces que la Corte Argentina, en su actual integración por unanimidad, estableció que, además de ratificar los criterios que ya señalé antes, de Verocci y compañía, sostuvo de que la ausencia de ratificación legislativa respecto del instrumento del Poder Ejecutivo implicaba la inconstitucionalidad de la medida. Al contrario de lo que había dicho la Corte en el caso Peralta, sosteniendo que el decreto 3690, al no haber sido ratificado por el silencio del Congreso, implicaba su convalidación, acá al revés. Acá la Corte Argentina, siguiendo el lineamiento de la jurisprudencia del Tribunal Español, dice la ausencia de convalidación importa la inconstitucionalidad de la medida. Y lo hace por 3 razones básicas que no tendré tiempo de desarrollar. Una primera, la regla y la excepción. La regla es que el Poder Ejecutivo no puede legislar. Esa es la regla. Y es la regla porque el artículo 76 dice que se prohíbe al Poder Ejecutivo la delegación de competencias, salvo excepción por determinado tiempo, sobre determinadas bases, como lo establece el artículo 76 de la Constitución Argentina. Porque el artículo 80 dice también que los proyectos de ley desechados o rechazados parcialmente no podrán ser promulgados en la parte restante, solamente cuando, regla, excepción, estableciendo que el Poder Ejecutivo tampoco puede legislar. Y porque el propio artículo 99 de la Constitución dice que en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta o insanable, podrá el Poder Ejecutivo dictar medidas o disposiciones de carácter legislativo. Es decir, la regla es que el Poder Ejecutivo no puede legislar. Ese es el primer fundamento fuerte para sostener que la ausencia de convalidación importa la incondicionalidad. La segunda regla, que es la que me trae al caso que por supuesto no puedo ingresar, que es al caso del decreto 473 de ayer, referido a la regulación de una modificación de la ley de impuestos a las ganancias, es que la Corte dice, no es lo mismo para el Poder Ejecutivo, no es discrecional usar una u otra vía. No es como un menú a la carta donde uno puede elegir una u otra vía, y parece que así fuera, porque el Poder Ejecutivo en muchas ocasiones usa simultáneamente las dos herramientas, como en este caso. Dicta el decreto y envía el proyecto a la legislatura. Y eso es lo que casualmente la Corte señala en Pino Severino, que no son alternativas a disposición, sino que la regla debe ser de que es el Poder Legislativo, el órgano plural por excelencia, el único habilitado para la restricción de los derechos. Y el tercer argumento es el del artículo 82 de la Constitución Nacional, que señala que siempre el Congreso debe manifestarse de modo expreso y que se prohíbe en todos los casos la sanción ficta. Si bien esta norma, perdón por el exceso, si bien esta norma dice que lo prohibido es la sanción ficta, debe leerse que está diciendo la sanción ficta de proyectos legislativos, porque eso es lo que establecía el artículo 2 de la ley 24.309, bajo apercibimiento de nulidad por el artículo 6 de la ley mencionada,
en el sentido de que era ese el contenido que debía tener la Constitución, la sanción ficta prohibida es la de dos supuestos: de los proyectos de ley que estén aprobados en una Cámara y pendientes de tratamiento en la otra, y el segundo, el supuesto de los proyectos que el Ejecutivo juzgara de urgencia, imponiéndole un plazo para su tratamiento bajo apercibimiento de su aprobación tácita, como rige en Chile, por ejemplo, en el país trasandino, para los trámites de urgencia. Allí creo que he cumplido con la argumentación respecto del porqué de Pino Severino y del cambio de criterio siguiendo ahora ya sí completa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Creo que esos son los desafíos que tenemos en la democracia global, que los poderes sepan mantenerse dentro de la esfera, dentro de la órbita de sus competencias, sin invadirse, sin darse para sí las competencias de los otros poderes del Estado, porque también lo ha dicho la Corte, que el uso indistinto por parte de los poderes, de las atribuciones de unos o de otros, diluye la línea divisoria de los poderes y hace desaparecer la razón de ser del Estado de Derecho. Eso lo dijo la Corte en 3 oportunidades. Lo dijo en el caso Ríos Ramón de 1863, lo dijo en el caso Cepis contra Ministerio en el año 2015, y en el caso Provincia de Catamarca versus Provincia de Salta, cuestión de límites, que no voy a entrar a analizar. Nada, me despido con una frase. Creo que el silencio ayuda a pensar. Creo que pensar, como dice Borges en Funes el Memorioso, Borges es perder un poco de vista. El silencio ayuda a pensar, y pensar significa evitar un poco las cuestiones de los detalles, abstraer y generalizar y ponerse por encima y tratar de lograr una conclusión valedera, certera para los tiempos que vienen. Me gusta el fragmento de Novelino que dice: busco el silencio al fin de la jornada para encontrar al yo que había perdido, y lo vuelvo a encontrar en la llegada de ese alguien que al fin me ha comprendido. Admiro el silencio de los viejos que callan para hablar con su mirada, y en su viaje interior se van tan lejos que hablan con Dios sin decir nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Figueroa Vicario.